Yo le voy a pedir que se ponga de pie una vez más. Póngase de pie una vez más y vamos a pedir que esta palabra sazonada, este mensaje sea de bendición para su vida. Vamos a orar por mí también para que Dios sea en mí, a través de mí, y bueno, pues que este tiempo sea de bendición. Yo le pido por favor que ore conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este lugar, Padre, te damos gracias por las redes sociales por las cuales podemos llegar a las diferentes personas, no importando dónde se encuentren, Padre. Te pedimos que los bendigas, te pedimos que los alcances, Señor, y que este mensaje llegue a cada rincón de la tierra, Padre, para que todos se salven y nadie se pierda conforme a tu voluntad, Padre. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, quite todo estupor de ojos, oídos, Señor, y quite este corazón tal vez endurecido, Señor, y ponga un corazón de carne, Padre. Que quites toda distracción, todo sueño, todo cansancio, Padre. Renuévanos las fuerzas como al búfalo, Padre Santo. Queremos estar atentos, Señor, queremos estar fuertes, despiertos, Padre, a tu palabra, Señor. Queremos ser como esas vírgenes preparadas, Padre Santo, para tu regreso y tu llegada, Padre. Te pedimos todo esto sabiendo que así será, porque esta es tu voluntad, Padre, y tal vez no la nuestra, pero en este momento, Señor, hacemos nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestra voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Yo le voy a invitar esta mañana a que abra su Biblia y vamos a leer una historia que a mí me fascina, que se encuentra en el libro de Josué 6. Josué 6, y tal vez usted haya leído muchas veces esta historia y conozca de ella, pero vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña y nos llena a través de de las historias que en ella hay, con un propósito de conocer, de saber en lo físico, en lo tangible, lo que Dios quiere que conozcamos en lo espiritual. Vamos a leer Josué 6 del 1 al 16 para obtener toda la esencia de la historia, toda la esencia de lo que sucedió. Así que si está listo, Josué 6 del 1 al 16. ¿Ya lo tiene apartado ahí? Muy bien, vamos a leerlo juntos. Lo voy a ir leyendo y usted me va siguiendo con la lectura. Lo voy a leer en la Reina Valera para que de esta manera todos podamos ir leyendo esto. Y dice así, este versículo está titulado La toma de Jericó en mi Biblia, y habla y dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues toda la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo, fíjese, 7, 7, 7, al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues a Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes, 7 otra vez sacerdotes, llevarán bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasarán delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía.
Y los hombres armados iban delante del sacerdote que tocaba las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén, amén y amén. ¿Cuántas veces ha leído esta historia del muro de Jericó? ¿Cuántas veces la ha reflexionado? ¿Cuántas veces ha obtenido conocimiento de ella? Y podemos sacar el contexto y fuera de contexto, y podemos entrar en toda la esencia de la palabra, y si nos vamos a meditar en ella, vamos a ver el efecto que causa en nuestras vidas conforme a nuestra condición, conforme a nuestro estado. Hoy quiero enfocarlo, esta historia, en una manera que impactó mi vida y me permitió entender el Dios que tengo, el Dios que mora en mí, y el Dios que tiene promesa para mi vida. Empecé a creerle a Dios cuando vi que en la historia, en un evento, en un hecho real del pueblo de Dios, después de haber salido de una larga y difícil caminata, en un andar por el desierto, en un andar en la prueba, en el proceso. No fue algo sencillo. Moisés le dejó a Josué, le delegó lo que iba a venir. Y Josué desde el principio fue fiel, fue reconocido por Dios y fue usado y preparado por Dios. Pero vemos cómo este tipo de eventos sucedieron, pero sucedieron de una manera en donde a través del Viejo Testamento comprendemos la maravilloso de cómo son retratadas todas las batallas físicamente, para que su pueblo, sus hijos, pudieran entenderlo espiritualmente. Todo el Antiguo Testamento es una enseñanza literal con hechos reales, eventos, situaciones reales, históricas, que incluso pueden ser probadas, con el fin de que tú y yo podamos entender y comprender. Y quiero que aquí quede algo muy claro y que usted se lo lleve en esta mañana, que podamos entender lo que está sucediendo actualmente en tu vida a nivel espiritual. A veces en nuestras vidas, y así es como he titulado este mensaje, los muros caen. Porque en esta vida y en esta situación y en este preciso instante, muchos de nosotros estamos viviendo una vida en donde los muros caen o incluso ya cayeron, pero no hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros.
Es como entender lo que sucede antes de que Jesucristo muriera en la cruz por nosotros. Es como no comprender que Jesucristo pagó el precio del pecado para la salvación de sus hijos, para que pudieran ser perdonados y no vivir y seguir como muchos a veces condenándonos, incluso diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y no salir de ahí. Porque de nada sirve reconocer la culpa si no le das el valor al precio que fue pagado para el perdón de tus pecados. Si no le das el valor al precio que fue pagado, es como no entender que Dios derribó los muros para que tomes posesión de lo que Él te ha prometido. Y muchos sí citamos promesas, más que vencedores en Cristo Jesús, y todo lo puedo por el que me fortalece, y sí, pero es como entender que hay instrucción. En esta historia vemos instrucción y después vemos obediencia. Vemos que recibieron instrucción de exactamente lo que tenían que hacer y cómo hacerlo. Y la misma historia te lo repite y parece que la estás leyendo 2 veces, pero la primera vez que lo estás leyendo estás entendiendo que es la instrucción que está siendo dada. Y después empezamos a ver cómo el evento sucede, la acción se toma, el hecho toma realidad en la vida. Y se convierte en algo tangible, en algo actuado, se convierte en algo en donde se está dando los pasos de fe. Pasos de fe. Porque en verdad Josué no tenía la certeza de que esto iba a suceder. Él no podía asegurar y garantizarle a todo el pueblo que eso iba a suceder. Él lo creía. Y como lo creía, obedecía. Pero la certeza es como ver y tocar y saber qué está sucediendo. Esa es la certeza. La certeza es cuando ya está confirmado. Ya está confirmado en la vida. Entonces, vemos aquí en el Viejo Testamento cómo el trabajo maravilloso de las batallas literales se convierten en nuestra vida en batallas espirituales. Ahora, ¿cuántos vivimos como guerreros del Señor? Como soldados. ¿Cuántos vivimos conscientes que estamos en una lucha, en una batalla? Yo tengo la experiencia en el proceso de que hubo un tiempo en que yo me sentía un guerrero del Señor, yo me sentía Rambo. Y como Rambo andaba y empezaba, te reprendo demonio, y me la pasaba yo sacando demonios y echándolos fuera, y me la pasaba yo en una actitud y como un policía, como un soldado, como alguien que estaba constantemente en esa lucha. Pero la palabra es maravillosa y es omega, ¿no? Es el principio, es el alfa, pero es el omega de mi vida, es el fin. Alfa y omega. ¿Por qué? Porque sí es verdad que estamos en una guerra espiritual, pero también la palabra nos dice que el enemigo no puede tocarnos un solo cabello como hijos de Dios. Y como hijos de Dios estamos cubiertos por la sangre de Cristo, estamos salvados, redimidos, estamos restaurados, estamos protegidos por Dios. Dice que pone ángeles, y no nomás pone un ángel, pone ángeles. Dice que hay ejércitos viendo por nosotros, cuidando de nosotros. En casa decimos incluso querubines de alto rango, cuidando cada esquina de nuestro hogar. O sea, es tan balanceada la palabra, sin que vayamos a un extremo o al otro, sino que seamos enteros, completos. No solamente en el tiempo correcto, sí reprendiendo demonios,
y también en el tiempo correcto viviendo como hijos del Padre amado que guarda a sus hijos en el hueco de sus manos y los cubre bajo sus alas y los abraza. Vivimos de una manera no con tendencia hacia un lado, hacia el otro, sino comprendiendo la verdad absoluta y siempre estando en un punto, en una manera imparcial, en la palabra total y absoluta. Como comprendemos y siempre lo citamos, la fe no es por obras para que nadie se gloríe, pero la fe sin obras está muerta, ¿no? Y podemos irnos por toda la palabra y vamos a terminar entendiendo, bueno, esto o esto no entiendo, entonces por fin, ¿qué hago? ¿Hago obras o no las hago? ¿Soy guerrero o no soy guerrero? ¿Debo estar reprendiendo los demonios o no? ¿Vengo a luchar o no? ¿De quién es la guerra? ¿De quién? Entonces, ¿qué vengo a hacer yo? ¿Soy un soldado? ¿Soy un soldado del Señor? ¿O soy un hijo de Dios? Y como que, a ver, espérate, ya estoy entendiendo un poquito más, se me está aclarando el panorama. Ok, entiendo. Entonces, ¿cómo debe vivir un hijo de Dios? ¿Cómo vivió Jesucristo? No solamente fue el Hijo de Dios, sino también fue el Hijo del hombre. Dice la palabra constantemente mencionando el Hijo del hombre. Entonces empiezas a entender cómo la posición de la palabra de Dios te empieza a mover a un punto donde quiere que seas centrado, que estés enfocado, que su instrucción sea precisa, que tu paso sea certero, que tu pensamiento esté firme, que tu sanidad, que tu salvación, que tu autoridad, que tu amor sea puro, íntegro, fiel a su original. Que dejes de ser una copia pirata y que pasas a ser fiel a su original. Porque en el principio Dios creó al hombre y a la mujer y eran buenas su creación y estaba en el jardín y habitaban con él y nada les faltaba. No había muerte, no había enfermedad, no había carencia. Ese es el original. Pero en el pecado corrompido, en el pecado que corrompió todo, vino a salir las copias pirata. Y ahí es donde debemos entender la importancia de comprender el plan original de Dios. Y miren, por eso les digo, y por eso empecé con el tema de la palabra de Dios, en serio. Porque la palabra de Dios tampoco se puede leer por un libro. Tú no puedes leer Mateo y decir, soy conocedor de Mateo y Mateo y Mateo y Mateo y te quedes en Mateo. Ni tampoco te puedes quedar en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento, el origen. Y tampoco te puedes quedar en el Nuevo Testamento porque sí, qué padre, pero Dios no hizo las cosas en balde. Si no conoces bien el Antiguo Testamento, entonces tampoco podrás entender las guerras espirituales que estás pasando el día de hoy y cómo fueron vencidos todos los muros que cayeron para que tú y yo pudiéramos en verdad tener la experiencia completa, absoluta de la palabra de Dios. Hay muros que nos detienen de conseguir las bendiciones de Dios, muros que nos tienen y nos han robado por años a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas, a nuestros seres queridos, por años batallando económicamente, por años batallando físicamente, por años batallando mentalmente. Cuando todos esos muros que te están robando cualquiera de estas bendiciones cayeron en la cruz, Jesucristo se llevó en esos 3 días y así como instruyó al pueblo de Israel, nos instruyó a nosotros para que enseñarnos que todo muro había caído. Ahora Josué, en la historia vemos claramente que eso no fue un evento de un día para otro, fueron 40 años de desierto. Fueron 7 días de marchar. Y en el día fueron 7 veces de darle vuelta al muro. ¿Cuántas llevas? Yo estaría contando. Señor, ya mero me faltan 2.
para que mi esposo sea alcanzado, para que mi esposa sea transformada, para que salgamos de esta carencia, Señor. Los muros cayeron y esa es la promesa de Dios. Y el tiempo es del Señor. Y el Señor no puede ir contra sí mismo. Si Él estableció en este caso que fueran 7 días, 7 días serán. Si Abraham fueron 100 años, 100 años esperaría. Si a David le dio el físico que le dio, con ese físico vencería al Goliat, al gigante. Él establece en base y con un solo propósito en toda la palabra de Dios: que su nombre sea glorificado. ¿Cuál es el fin? Porque dices, bueno, ¿por qué no hacerlo más sencillo, hombre? Una vuelta y ya, por favor, media vuelta a mi manera, a mi gusto, ya mañana. ¿Por qué? Porque si es a tu manera, el Señor, lo que único que va a ser glorificado va a ser tu manera y no la del Señor. Y si Él en verdad quiere que todos se salven y que nadie se pierda, entonces necesita darle al mundo lo que el mundo está pidiendo muchas veces: ver para creer. Muchas veces en nuestras vidas decimos que no es necesario ver para creer porque somos por la fe, que la fe viene por el oír y oír la palabra, es la certeza de lo que se espera y no se puede ver. Amén. Pero el Señor sabe, el Señor conoce, el Señor entiende, el Señor prepara. Y dice por eso que es necesario renovar nuestro pensamiento, es necesario nacer de nuevo, es necesario morir, es necesario menguar, para que así podamos empezar a entrar en ese proceso en donde nosotros somos salvados, porque a pesar de todo esto, al final, ellos recibieron la tierra prometida. Después de todo el trabajo, ellos recibieron la tierra prometida. Tú dirás, bueno, al final, tanto para que al final de todas maneras recibieran lo que querían, pues bueno, ellos la recibieron y se les dio. Y Jericó solamente fue el principio. O sea, es increíble cómo todo tiene un propósito en la vida. Y cuando renegamos de esos propósitos en la vida, lo único que estamos haciendo, estamos renegando de Dios. Otra vuelta, otra oración. A veces oramos incansablemente al Señor. Y ayer escuché una hermana que me decía, bueno, ¿qué piensas, que el Señor está sordo? ¿Piensas que el Señor no tiene retención como tú y que se le olvidan las cosas? Dios es Dios y Él escucha, oye y no se le olvida. ¿Sigues clamando? Está bien, pero el Señor ya te escuchó. Y si oraste con fe, entonces hecho está. ¿Y qué está hecho? La voluntad de Dios, su soberanía. Bendiciones que están tan cerca y al mismo tiempo parecen estar tan lejos en tu vida. ¿Te ha pasado? Dices, bueno, si todo el mundo, mira, ya le fue bien a fulanito, le está yendo bien a fulanito, mira, ese ya hasta carro nuevo trae, y yo sigo en mi Dodge patas. Pues qué, tan cerca. Oye, la economía ya se mejoró, rompimos récord de llegadas al aeropuerto. ¿Sabes cuánto dinero, cuántas divisas están entrando al país a través de este punto turístico? ¿Y dónde está todo ese dinero? Pues ¿desde cuándo está ahí? Pero no has entendido que Dios derribó los muros hace tiempo para que llegaras a esa bendición, pero algo está en tu proceso que no has reconocido. Muros que el enemigo ha construido para mantenernos en el desierto. Muros que hoy necesitan ser derrumbados en tu vida. Es la manera en como hoy Dios quiere bendecirte. Hoy quiere decirte que esos muros que no fueron hechos por Dios, porque muchas veces creemos que estos muros son hechos por Dios, que Dios quiere que tomes su cruz y que lo siga. Este es el precio de mi pecado.
¡Wow! ¿Qué acabas de decir? Es blasfemia. Estás blasfemando contra el Señor. El precio de tu pecado fue pagado en la cruz. Y si tú quieres tomar el lugar de Jesús y decir, voy a pagar mi precio por mi culpa, y lo voy a pagar y voy a cargar mi cruz, estás blasfemando, estás tratando de decir, tu precio no valió, el mío sí está valiendo. Mira cómo sufro, mira cómo me tiene lavando platos y ropa y trapeando la casa. Aguas, porque toda la gloria es para Dios y solamente para Él. Y hay de aquel que le quiera robar su gloria, haciéndose un mártir, creyendo. Hay una línea muy delgada en esto, ¿no? O sea, no me malinterpreten. Entiéndanme que de veras la gloria es de Dios y nada puede robarle el reconocimiento a Cristo por lo que ha hecho por nosotros. Sí es verdad que pagamos el precio por la consecuencia de nuestros pecados, pero eso es para el pecador que está en constantemente práctica del pecado. Pero para el Hijo redimido, para el que ha recibido las promesas, para el que reconoce lo que Jesucristo hizo por nosotros, el que entiende que el Señor dio instrucción y entró en obediencia, y en esa obediencia se ha mantenido, entonces la obra de Dios está hecha en su vida, se ha cumplido. La batalla de Jericó no es ninguna guerra carnal, recordemos esto. Dios quiere que te lleves hoy que es Dios ganando la guerra. Quiere que veas con tus propios ojos lo que Dios ya hizo por ti, lo que ganó por ti. Quiere que lo veas en acción, diciendo, mira, Dios les instruyó y mire, pasó. Y no nada más pasó de esa guerra, de ese momento, de esa situación, con lo que sucedió. No hubo oportunidad del enemigo. De toda esa nación, solamente una familia se salvó. Y esa familia se salvó porque Dios le reveló que iba a ir un espía, y el espía iba a estar ahí, y lo tenían que guardar y lo tenía que librar porque ya el rey andaba tras ellos. O sea, fueron parte del plan. Y a pesar de que era parte del enemigo, y no nomás era parte del enemigo, era una prostituta, si recuerdan esto, le dio instrucción, le dijo que pusiera un hilo rojo, una pulsera roja, no me acuerdo, algo rojo en la puerta, y de esa manera no pasarían por su casa, no acabarían con su familia. Y Dios cumplió su promesa. Y ella también, y por eso, por su obediencia, o sea, está hablando de que incluso en la obediencia de aquellos que se arrepienten y que reconocen su poder, también tendrá misericordia. Entonces, ¿quién no se salvará? ¿Para quién no habrá salvación? ¿Para quién? Lo vemos en la cruz. El ladrón se arrepintió y reconoció, y dice la palabra que ese mismo día estaría en la presencia del Señor. Entonces, ¿quién es digno incluso de nosotros de juzgar? No, es una cosa que en verdad la palabra nos puede transformar, en verdad. Y la revelación del Espíritu nosotros nos puede cambiar. Dice que Dios fue el primero que abrió la puerta de su amor por nosotros. El que tenía y que dio y nos dio la oportunidad para que lo viéramos a Él. Y cuando le aprendía esto, entendía que lo que se refiere es que de antemano Él nos amó, ¿no? Así como dice en Mateo 16:19. Perdón, me equivoqué. No, es Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y cuando ves la historia en los últimos 6,000 años, ves que se ha dedicado a escribir una carta de amor en donde nos ha mostrado todo lo que es necesario para que tú y yo podamos vivir
y vivir más que verdaderamente victoriosos en Cristo Jesús. Él es el Santo Espíritu de Dios que nos ha guiado a través de nuestro desierto. Amo esa historia porque comprender cómo el pueblo de Israel fue liberado para que después pasara por el Mar Rojo y después pasara por ese desierto con lumbrera, con nube, con agua, con alimento, con maná. Y a pesar de todo eso, el hombre sigue fallando. Me enseña que no hay momento en mi vida que yo pueda ser perfecto delante del Señor. No hay momento. Y la intención no es una crítica, sino la intención es entender que entendiendo esa condición puedo vivir bajo una dependencia absoluta, total de Él. Fue el que abrió primero la puerta y será también el último que la cierre. Aún en nuestra rebeldía, aún en nuestras equivocaciones, Él en este desierto que estamos pasando, porque si comprendemos esto, este cuerpo, esta carne, será nuestro desierto. Uno piensa que son las dificultades y en tiempos, y sí, estoy ahorita pasando por un desierto de enfermedad, de carencia, un desierto. Yo te digo que va mucho tiempo antes de que tú entraras en ese desierto. Entramos a nuestro desierto cuando somos depositados en esta carne pecaminosa, En el momento que entramos en esta carne pecaminosa, entramos al desierto y creemos que por eso, aún siendo buenas personas, no estamos en un desierto. Pero yo te quiero decir que sí estás en un desierto, sí estamos en un desierto y estaremos en un desierto hasta que llegue el punto que para muchos comprenderán que puede ser para nosotros la tierra prometida, la vida eterna. Llegar a la vida eterna, ser transformados será la vida eterna, será nuestra tierra prometida. Y si te pones a meditar en esto, a lo mejor no lo habías pensado, que tu tierra prometida es la vida eterna con Jesús o con Dios. Porque vida eterna, ya todos estamos en la vida eterna. Ya todos estamos en esta vida eterna. Nadie va a acabar su vida. Aquí todos, acabará tu carne, acabará tu cuerpo, pero tu espíritu, tu alma es eterno. Así sea en el cielo o así sea en el infierno, pero es eterno. Aún en medio de las luchas, Él constantemente se quiere glorificar. O sea, el propósito de tu vida es que en este desierto, en esta carne que estás viviendo, en esta naturaleza, en esta mundanidad que estamos pasando, Él tiene que ser glorificado. Y que Él ha vencido en todo. Pasar por COVID fue una experiencia maravillosa. Porque Dios se glorificó de una manera en donde pude ver su poder. No voy a entrar en el tema del testimonio porque ahí me quedo. Pero en verdad, créanme, que el no poder respirar te hace glorificar al Dios que te da aliento de vida. Y el poder decir, Señor, así respiraba yo. Aviéntatelo 24 horas, a ver si aguantas. Sientes que te mueres. Y dices, Señor, no puedo ni hablar, pero te digo, Señor, dame aliento de vida. Y en ese instante empezar a sentir un respiro. Y respirar, dices, wow, Dios existe. Dios es el dador de vida. Él es el que da el aliento de vida. Él es el que hace latir mi corazón. Él es el que mueve mis pies, mis manos, mi cabeza. Él es el que me levanta. Él es el que me fortalece. Él ha vencido. Y gracias, Señor, porque me permites una vez más convencerme de que tú eres el dador de vida, el que da el aliento, Señor. Gracias porque una vez más me fortaleces. Gracias, Señor, porque no me permites estar en una fe mediocre, porque ahora creo y creo en verdad. En verdad,
estar en el desierto es la parte que debemos adoptar de nuestra vida. ¿Por qué te pido que adoptes una actitud de que estás en el desierto? Porque te voy a decir algo, el que vive en el desierto sabe vivir en el desierto, sabe comer en el desierto, sabe andar en el desierto. Si tú y yo ahorita nos enviaran a vivir a la nieve, te apuesto que no duraríamos ni una semana vivos. Porque no sabemos andar en ese territorio, no sabemos andar en ese ambiente, no sabemos caminar en esa situación de vida. Y lo mismo les pasa, tráete un esquimal a que se viva aquí en la selva tropical y se va a morir deshidratado en la primera semana, porque no están acostumbrados. Pero si tú y yo nos convertimos en personas que sabemos andar en el desierto y que sabemos caminar y comprendemos y discernimos, y cuando tú comprendes eso, vas a entender que hay una persona que cuando conoce su entorno dice: hoy va a llover. Hoy va a llover y duro, así que ponte botas, sombrilla y llévate la impermeable. Y sale y no se enferma. ¿Por qué? Porque viene preparado, viene cubierto. Pero el que no sabe, sale, se empapa, se mete al aire acondicionado, se enferma y dice: Señor, ¿por qué me he enfermado? ¿Te castigó Dios? No. ¿Entendiste, comprendiste qué es lo que Dios te había anunciado desde el principio y no pusiste atención? Desobedeciste incluso sus instrucciones. Porque el Señor te está diciendo: aprende a vivir en el desierto, que esta vida es para ti, y podrás entonces sobrevivir. Serás una persona que ha logrado sobrevivir en este entorno. Fue en el desierto donde Moisés recibe la ley de la mano de Dios, ¿sí o no? Fue en el desierto donde Moisés vio las espaldas de Dios. Ha sido en tu desierto donde Él ha quebrantado tu espíritu, donde tú has aprendido a depender de Él. Si se ponen a meditar y ponen a pensarse, en verdad, muchos hasta que caen a lo más vil, a lo más difícil, es cuando son rescatados. Tú escuchas en los drogadictos, en los alcohólicos, cuando caen en lo más difícil, es cuando ahí viene una conversión verdadera a sus vidas. Y es cuando debemos comprender que esos tiempos tienen un propósito en tu vida. Si fueron por tu desobediencia, si fueron por tu pecado, ok, ¿sabes lo que tienes que hacer? Arrepentirte, ponerte a cuentas con el Señor y aceptar el perdón de Dios y no vivir más bajo esa maldición y esa condenación. Ese muro fue derrumbado. Yo cometí pecado, me he arrepentido y el Señor me ha hecho nueva criatura. Entonces ya no estoy bajo esa maldición, ya no estoy bajo la maldición de los Gómez, porque tenemos mucho la costumbre, es que yo soy Juan Camaney Pérez, yo soy Flores, yo soy, y decimos: no, es que no, Vela es Gómez, esta no, Vela más carácter que tiene es Gómez seguro. Ya no somos ningún apellido, si ahora somos hijos de Dios, hechos nueva criatura. El mundo mira y del resultado de tus acciones, el resultado de tu manera de moverte en ese entorno, es de donde puedes dar testimonio y puedes convertir a miles por tu testimonio. Los ángeles del cielo, dice, miran y están a la expectativa de qué va a hacer Dios con la creación, que nos ama y que está constantemente con nosotros. Los ángeles están viendo todo, incluso a tal grado que todo está siendo documentado, ¿verdad? En el libro de la vida está todo escrito. Cada evento, cada pensamiento, cada mirada, cada omisión está siendo escrita en el libro de la vida. Tú eres un importante, pero muy, muy importante elemento del plan de Dios, del propósito de Dios. Porque nadie va a llegar al cielo sin pasar antes a través de un gran juicio final. Bueno, va a llegar al cielo, pero el juicio final va a ser determinante si te quedas en él o no.
Llega el día en que los muros de Jericó tienen que caer en tu vida, y creo que ese es este día, es esta mañana. Creo que debes de salir de aquí comprendiendo que todo aquello en lo cual estás viviendo y estás pasando tiene un punto de tu vida en donde hay un fin y un nuevo inicio. Hay un marchar alrededor de los muros y luego hay un tomar de la posesión de lo que Dios te ha dado. Hay un estar dentro de la posesión de lo que Dios te ha dado y vivir bajo la ordenanza, el amor, la misericordia de lo que Dios ha hecho por ti. Entiende esto, tú eres el fruto de su victoria. Entiéndelo. Tú eres el fruto de su victoria. Por medio de ti, no por medio de los animales, no por medio de los montes, de los valles, de los mares, de los cielos. No hay nada que pueda reflejar tanto la victoria de Dios como sus hijos. Somos la victoria de Dios. Tú eres el trofeo de Dios. Satanás fue con Dios y le dijo, porque Dios, estando orgulloso de Job, lo vio y dijo, velo. Y Satanás, pues ¿cómo no? Si lo tienes bien guardadito. Dice, bueno, préstamelo tantito. ¿Y cuál fue la victoria de Dios después de esto? Conocemos la historia. Dios se sintió tan orgulloso de que nunca le falló. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y con cosas menores, cosas absurdas. Hemos fallado y Job no falló. Y Job no era Jesús. Aguas. Porque muchos nos justificamos detrás diciendo, pues es que era Jesús. Él era Jesús, pues era el Hijo de Dios, pues cómo no iba a ser santo y caminar en santidad y dar testimonio. Job no era Jesús. Job era un mortal como tú y yo. Un hombre de Dios que decidió obedecer a Dios, decidió tomar todas sus victorias y hacer las suyas. Entiende esto, tú eres el fruto de la victoria de Dios. Y Dios, y toda esta guerra y este desierto, Dios lo está llevando a cabo en una pelea espiritual. Y dice la palabra en el libro de Apocalipsis, y no me quiero meter en esto el día de hoy, pero podemos hablar de algo que está sucediendo en este preciso instante, donde si fuera visible, dice, si fuera visible lo que está sucediendo en los cielos, dice que no entraría un rayo de sol a esta tierra. No entraría un rayo de sol de la inmensidad de ángeles y demonios peleando esta batalla. Y también me lleva a la ilustración en donde nuestras oraciones abren esa lucha que hay y se hace un rayo de luz que llega hasta la presencia del trono de Dios y nuestras oraciones son contestadas. Muchas veces lo único que está impidiendo la victoria eres tú, soy yo, al igual que Israel. Fue quien detuvo la victoria por tanto tiempo. En el desierto, ese desierto, si recuerdan la historia, realmente era un recorrido de 7 días y pasó a ser 40 años. Sabemos que los demonios le temen, ¿verdad? Pero tú también lo sabes. Sabemos que los muros cayeron, pero también lo sabemos nosotros. Vamos a ver qué dice Josué 5. Josué 5 es el contexto un poquito antes de Josué 6 y vemos cómo en Josué 5 es cuando, vamos a leerlo mejor, cuando todos los reyes de los amorreos
que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de sus hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Significa que el enemigo se dio cuenta del poder de Dios y entró en temor. El enemigo entró en temor de Dios. Y el hijo o el pueblo, los escogidos de Dios, no solamente vieron, sino pasaron por ahí. ¿Cuántas veces no hemos pasado por el río, por ese mar rojo abierto? ¿Cuántas veces no has pasado por ese mar rojo abierto en tu vida? Y me refiero a milagros en tu vida sobrenaturales, cosas que Dios ha hecho en tu vida, cosas que dices, esto ha sido la mano de Dios haciendo obra en mi vida, esto ha sido el aliento de Dios dándome vida, esto ha sido la renovación de entendimiento, revelación de su Espíritu a mi vida, esto ha sido provisión del cielo, así como cayó el maná, cayó sobre mi vida provisión que no sé dónde vino, pero de repente llegó provisión a mi vida, así como... Y ves una y ves, ¿cuántas veces no lo hemos visto? Y a veces, así como el pueblo de Israel, se nos olvida así, rápidamente. Pero el enemigo nunca olvidó. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando llegaron a Jericó, habían pasado 40 años del que el mar rojo había sido abierto para que el pueblo de Israel pasara. Y cuando ellos se acercaron, dice en esta historia que se acercaron, cuando el pueblo de Israel dijeron, hasta aquí llegamos. Si vienen el pueblo de Israel a conquistarnos, se acabó. ¿Qué hicieron? Se amurallaron aún más, se prepararon, porque ponte ahora del otro lado del enemigo. Ponte de ese lado. ¿Qué hizo el rey cuando se enteró que había espías? Inmediatamente movió a todo su ejército a buscar a los espías, a tal grado de que casa por casa, rincón por rincón iban a buscar, y fue necesario que esta mujer pusiera una cuerda para que ellos escaparan por los muros, porque ella estaba pegada al muro, ella vivía junto al muro, porque si no, dijo, de seguro los agarran. El enemigo, el rey, sabía lo que venía y él se preparó y empezó a buscar y a hacer, porque él sabía que venía ese Dios del pueblo de Israel, y si venía el Dios del pueblo de Israel, no tenían escapatoria, no había forma de salvarse de esa situación. Cuando tú y yo, nuestra mente es transformada y comprendemos que no hay forma de que no pueda Dios salvarnos, que no hay forma de que Él pueda proveer, que no hay forma alguna en la cual Él no pueda darnos vida, no pueda salvar a nuestros hijos, no pueda rescatar a nuestros enfermos, no pueda traer provisión a los que tienen carencia, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. No hay forma de que te salves si Dios decide darle vista a los ciegos, si decide levantar a los muertos, si decide estos huesos secos darles vida. No hay forma de que te escapes. Si Dios decide, y Dios decide para su gloria, y para que sea por su gloria, fíjate, hay algo que estorba, algo que no permite que Él sea glorificado, y eso es nuestra desobediencia. Dios está listo para darle vida a esos huesos secos, pero ¿qué crees? Para que se ceda eso, alguien tiene que orar para que así, habiendo sido pedido en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, sea glorificado Él, porque alguien pidió en su nombre. Entonces sabremos, dice, sabremos que es una buena dádiva de Dios, su voluntad perfecta. Sabremos entonces que es el Dios Todopoderoso, porque vimos a este hombre, a esta mujer orando, intercediendo,
y en su nombre lo pidieron, y en su nombre creyeron, y en su nombre se hizo. Pero vete al lado del enemigo. Si el enemigo no cree, si el enemigo no sabe que están orando por él, entonces del lado del enemigo va a decir: no, me venció fulanito, fulanita de tal, el X. Incluso el enemigo aquí nos está enseñando que tiene que saber. O sea, yo te estoy diciendo, cuando tú en verdad estés, y no lo hagas para vanagloria, sino lo hazlo para gloria de Dios. Y cuando tú vayas con el enfermo, dices: estoy orando por ti en el nombre de Jesús, y para la gloria de Dios rogamos que Él te dé sanidad, pero que se haga su voluntad, pero que sea esa voluntad. Para cuando estás orando por tus hijos, asegúrate de decirles constantemente: hijo. Y yo recuerdo a mi madre que siempre me lo decía: estoy orando para que te corran de ese trabajo. Dice: ya no quiero que estés ahí, y voy a seguir orando hasta que pase lo que sea necesario. Y mi madre decía, y llegó un día en donde la empresa donde trabajé tantos años, que en vez de correrme siempre me promovía, y me subía en el salario, y cada vez yo decía: ya me voy de esta empresa. Y ya cuando estaba ya tomado la decisión, me hacía una llamada y me decían: ¿qué crees? Salió esto y esto, te vamos a duplicar el salario. Y yo decía: híjole, bueno, un año nada más, porque con ese salario voy a poder hasta tomarme un año sabático para dedicárselo al Señor. ¿Qué crees? Sí logré tener lo suficiente para ese año sabático, pero ¿qué crees? No glorificaba a Dios. ¿Y qué crees? Todo el dinero que junté en 16 años se esfumó. Así que dice: en vano trabajaste 16 años. Para mí el tiempo es irrelevante. Lo que me importa es que entiendas que los muros han caído y ha sido preparada la tierra para que tomes posesión de ella. Lo importante es que comprendas que he dado mi vida por ti, que te amo y que quiero que seas mi hijo en obediencia, y que disfrutes de las virtudes de aquel que ha dado todo por ti. Quiero que comprendas, que te fijes en cómo incluso los enemigos creen y tiemblan, y tú dudas muchas veces. Tu confianza está puesta en el dinero y no está puesta en mí. Tu confianza está puesta en tus habilidades y no en mí. Tus capacidades son grandes porque yo te las he dado, pero la gloria no es tuya, la gloria es mía, dice el Señor. Todos andaban temerosos y tan preocupados. Todos estos enemigos habían llamado a todos sus brujos. Empezaron a hacer todo tipo de sacrificios, todo tipo de lo que estaba en sus posibilidades, con tal de que no fueran vencidos por el Dios todopoderoso de Israel. Reconoce contra quién es tu guerra. Reconoce contra quién estás luchando. Reconoce quién está contigo. Dice 2 Corintios 10: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Dáselo fuerte al Señor. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ser más que victoriosos, ser aquellos que creen en que los muros han sido derribados y que te ha sido dada la promesa, la tierra prometida. Es parte de la obediencia a Dios. Si tú dudas, pecas contra Dios. Si tú andas
No como el guerrero, como el victorioso, sino andas como aquel por el cual ha sido hecho todo esto, porque todo ha sido por ti. Fíjate qué increíble. Como siempre, la palabra tiene este balance perfecto. Todo lo ha hecho para que al final tú y yo podamos estar con Él en el cielo. O sea, fue hecho para nosotros. Y quiere hacerlo a través de nosotros. Y una vez más por nosotros. Es un ciclo que hemos aprendido en nuestra vida y la amamos. Decimos: Señor, quiero que hagas algo en mí, Padre, para que hagas algo a través de mí, Señor, que sé que al final será para mí. Y pareciera egoísta, pero no lo es. Porque el proceso te lleva a moldearte y a hacerte una persona que en verdad vive de una manera en donde entras en obediencia, en amor, en misericordia y gracia. La guerra no es contra personas, no es para destruirlas, sino es la batalla espiritual que se está luchando en el cielo. Dice la palabra que lo que sea atado en el cielo será atado en la tierra, y lo que sea desatado en el cielo será desatado en la tierra. Nos lleva todo el tiempo por la palabra diciéndonos y llevándonos a lugares en donde podemos entender esto y comprenderlo, y nos podemos quedar aquí todo el día hablando de las maravillas y todo lo que Dios ha hecho. Yo quiero que en esta mañana, por favor, te levantes y te pongas de pie. La Biblia dice que su poder está activo en tu vida. La Biblia dice que Él habita y mora en el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, nuestra vida. Por eso es que tenemos victoria. Es por su poder vivo en nosotros. Satanás te quiere hacer pensar que tu batalla está perdida, que es contra ti, que es contra ti, y realmente la batalla no es contra ti, es contra Él. Satanás te ataca a ti porque no puede atacar a Dios. Satanás quiere hacer cosas contra de ti porque es la manera en cómo Él ataca a Dios. Él ataca a Dios de esta manera. Mis batallas las pelea Cristo. Mis batallas están ganadas porque Él las venció todas en la cruz. Tu batalla realmente es la batalla de Dios con Satanás, que sabemos que está ganada. Incluso sabemos por la palabra de Dios que Él está preso, pero que sus huestes de maldad, dice, que andan en los aires. No es Satanás en persona el que anda en la tierra ahí dando vueltas. Es en verdad sus huestes de maldad. Josué 6 dice: y Josué se levantó de mañana. Y yo te pido que esta mañana te levantes. Dice que los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, que era el pacto de Dios. Quiero que tomes el pacto de Dios en esta mañana. Josué 6 dice que los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, anunciaban que el pueblo estaba marchando alrededor de Jericó. Quiere decir que tú y yo debemos marchar con trompeta, con bocina, diciendo a aquel que es nuestro Dios, aquel que ha vencido. Dice la palabra que fueron delante del arca de Jehová. O sea, fueron a Dios, a sus pactos, a sus mandamientos. Dice, andando siempre tocando la bocina. O sea, no a veces, no de vez en cuando, sino todo el tiempo, dice. Y los hombres armados iban delante de ellos. O sea que los que están más preparados, los que son esos ancianos, esas mujeres, esos guerreros de oración, son los que van por delante y van levantando y van anunciando. Y dice además que tocaban continuamente sin cesar. Así dieron otra vuelta, dice, una y otra vez a la ciudad. Una y otra vez, el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto.
y al séptimo día se levantaron. No sé en qué día estés en esta mañana. Tal vez estés en tu tercer día, tal vez estés en tu cuarto día o en tu quinto día, o tal vez el séptimo día ya ha llegado a tu vida, y por eso esta mañana Dios quiere revelarte que los muros han caído. Tal vez sea el tiempo de despertar. Dice: despierta, despierta tú que duermes, despierta, que tu día ha llegado. Tomó 7 días de obediencia, pero la obediencia a Dios produjo como resultado una victoria que parecía imposible. Hay poder cuando te decides a seguir el consejo de Dios para tu vida.